ello, pero yo creo que lo importante es la perspectiva con la que se trabaje. Es decir, yo creo que desde el momento en que se está hablando de ellos y el nosotros, ellos los inmigrantes, nosotros el Estado español y ciudadanos españoles que tenemos derecho a voto, y decidimos entre nosotros qué políticas utilizamos, llevamos a cabo sociales hacia ellos. Es decir, yo creo, mientras que sigamos un poco con esta división en el discurso, pues va a ser difícil hacer políticas en las que realmente puedan ser a veces realmente productivas y cercanas a la realidad de estos ciudadanos y ciudadanas, que bueno, que yo creo que son ciudadanos y ciudadanas, aunque no tengan derecho a voto, incluso bueno, pues no sean residentes legales, en mi opinión. ¿Por qué? Porque son personas que conviven y viven en los espacios públicos y vecinales en los que nosotros vivimos. Entonces, nuestra asociación y con otras 50 asociaciones en España, en las 10 regiones locales, promovimos una campaña muy pequeñita, una campaña de sensibilización sobre el derecho al voto de los ciudadanos extracomunitarios en las elecciones locales. Y yo creo que la integración tiene que empezar por ahí, porque, bueno, si no se llevan, si digamos, parte de los actores de estas políticas de integración no tienen interacción directa, bueno, sí, de acuerdo, hay asociaciones de inmigrantes que están en este consejo público y que bueno, muy importantes, pero bueno, pero hasta qué punto son representativas, hasta qué punto, bueno, pues representan a la gente, ¿no? Y yo creo que hay que romper un poco porque cada vez todas las administraciones pues dan mucho dinero, muchísimo dinero para este fenómeno, pero siempre desde esa perspectiva, que a mí me parece extremadamente culturalista, por no quitar una comunidad autónoma, ¿no? Que tienen centros de atención por regiones y institutos de tal país, que es un centro hispano no sé qué, y están no sé cuántos. Y yo creo que tengo que caer un poco en eso, políticas socialmente culturalistas, y que no es que tendría porque se podría ver diferente a mí. No, tenemos que caer más en una política de ciudadanía. A mí una cosa que me molesta muy a menudo es porque a un ciudadano canadiense se llama extranjero cuando viene a trabajar a España y a un ciudadano ecuatoriano se llama inmigrante. Réplica más en la mesa y si no... Venga aquí para que sirva de incentiva a los demás practicantes que vengan por aquí, porque entonces queda grabado. Si no, si usted me hace la pregunta, no queda grabada y parece un poco desequilibrado que solo se da la respuesta. Pero, dicho esto, y deseando, invitando a los asistentes para que practiquen, me habían surgido un par de cuestiones. Y una de ellas muy personal, porque al hablar por algunos de los ponentes sobre el momento en que se determina la ciudadanía y cómo ese es un concepto que se introduce en la Unión Europea, no hay una ciudadanía ya solamente estatal, sino que hay una ciudadanía de la Unión Europea, pues me recuerda los problemas que tuvimos en la Comisión Política del Parlamento Europeo cuando precisamente había entrado en vigor el Tratado de Maastricht y se habían introducido los artículos sobre la ciudadanía europea por consecuencia de dicho tratado y una iniciativa del gobierno español entonces. Entonces, cuando se quiso dar un contenido que se dio efectivamente en varios artículos del Tratado de la Unión Europea, primero de la Unión Europea, luego pasó al Tratado de la Unión Europea, sobre los derechos que comportan una determinada ciudadanía europea, que son unos derechos muy concretos, de protección consular, de sobre todo la posibilidad de libre circulación, pues el voto en las elecciones europeas, muy importante, el voto en distintas elecciones europeas, y sobre todo algo que hoy en día ya lo estamos tocando, que es el voto en las elecciones municipales. En el ámbito más próximo a la persona, pues es la vida cotidiana municipal, y ahí sí que verdaderamente el que se le llame indebidamente a un extranjero y a otros se le llame indebidamente inmigrante, son personas que en virtud de unos hechos requisitos cumplidos, pues el número de años, el empadronamiento, reconocimiento, etcétera, tienen derecho a un voto muy distinto, pero aquí se planteaba por parte de algunos sectores en el Parlamento Europeo y una polémica muy fuerte acerca de unos derechos intermedios para algo que no sería la ciudadanía europea, sino que serían algo como el derecho de los vecinos no ciudadanos. Es decir, toda una serie de derechos a los cuales yo creo que el de sentencia al acusador a esa misión que nacen por la naturaleza, pero simplemente por llegar al territorio español como por llegar a cualquier territorio democrático como son todos los Estados miembros, pues inmediatamente una asistencia.
Centroamérica, como lógico, inmediatamente el derecho al trabajo, etcétera, van naciendo derechos, pero no unos derechos. Entonces, hay siempre un terreno bonito, el cual parece ser que yo estaba muy en contra entonces de aquellas posiciones de los llamados vecinos, pero intenta reconocer y pregunto a los tres ponentes y al presentador si no les parece que tendríamos que crear una cierta estructura jurídica a los derechos inmediatos e intermedios. Y luego me ha surgido también, por la intervención del amigo de Vigo, me ha surgido la idea de que efectivamente hay culturas y surge el multiculturalismo. Y el multiculturalismo que tiene una prensa, y lo que nos suenan bien todas las culturas que tienen que entenderse, hablamos no solamente de diálogo, sino también pues, un trato provisionalmente y para el futuro, un trato utópico, pero que hay una ley de alianza, pero que sin embargo en la realidad estatal, en la realidad estatal diaria, que se nos presenta con los sectores que han llegado, pues surgen contradicciones clarísimas. Yo creo muchos años sobre ella. La multiculturalidad significa que las comunidades que se consideran así culturalmente diferenciadas, no hablemos de entidades diferenciadas de tipo territorial, sino no territorial, de esas comunidades que sean diferenciadas en lo cultural, lo religioso, etc. Tienen todos los derechos, por ejemplo, pues que implican una serie de factores, han planteado, a su vez tienen derecho de restricción respecto a lo que los compone, no hay derecho de salida, o sea, el clásico caso del hijab, el clásico caso del sábado. La chica que quiere quitarse el sábado puede rebelarse contra su propia comunidad, que tiene unos derechos en cuanto a comunidades que por el multiculturalismo se reconoce y impida el ejercicio de derechos en ciudades. Realmente hay un choque, y yo creo que ante todo, en todo Estado, que quieren integrar, sin embargo, para integrar, bueno, pues han ido a la última política francesa, o una política que se desconecte, pero verdaderamente, si por valores entendemos derechos humanos, de que cada persona, en cuanto llega al momento de su mayoría, tiene derecho a hacer de su vida, sabe que vamos a hacer de su vida lo que quiera, ni matrimonios obligados, ni viajes obligados, ni rodajes obligados, etc. Y ahí hay que garantizar, frente a la pequeña tiranía o dura tiranía que se presenta dentro de esas comunidades diferenciadas, ahí hay que establecer derechos del Estado del Estado y por tanto, aquí en este caso, yo pregunto también a todos los ponentes sobre ello. Y yo haría unas preguntas y que veamos aquí. Bueno, yo quizás la segunda pregunta, que es la que iba a dirigir a mí, lo de la multiculturalidad, ¿no? Este es uno de los grandes temas que se plantean con la inmigración en los filósofos y los politólogos en los últimos años. Y es una de las cuestiones que se plantean con las políticas de integración. Y yo soy de los que creen que las políticas de integración, incluso hay algunos documentos de la Unión Europea que cuando intentan definir lo que es integración, política de integración, porque es un concepto que no es fácil de determinar, ¿no? Lo que señalabais, pues las políticas de integración deben ser políticas de ida y vuelta, deben ser políticas de reconocimiento, o sea, políticas